Salud Integral SRL. Somos una empresa formoseña dedicada a gerenciar servicios de salud. Contamos con servicios de medicina prepaga, obra social y policonsultorios propios. Ofrecemos servicios adicionales a través de un sistema de planes superadores, con el objetivo de que su cobertura médica sea de acuerdo a sus necesidades. Solicita asesor de ventas a tu domicilio según tu disponibilidad horaria, por medio de mensaje de texto, WhatsApp o llamadas al 0370 486 9795. Horarios de atención lunes a viernes de 9 a 12:40 y de 15 a 18:40. Salud Integral. Tu cobertura de salud. Acompañándolos con las noticias aquí en Noticiero del 7, pudiendo en este caso por fin compartir con ustedes una improvisada rueda de prensa, pero rueda de prensa al fin, que pudimos concretar con el ministro de Desarrollo Humano, que dio detalles sobre cómo se está preparando la provincia para esta pandemia mundial, que se trata justamente del coronavirus. Nada más que queríamos saber lo que ustedes quieren saber, cómo se organiza la provincia, qué lugares tienen afectados para contener a las personas que tengan este tipo de enfermedad, y también, por sobre todas las cosas, las medidas de prevención, y que es importante que ustedes sepan, en este caso yendo a la fuente directamente, porque más que el ministro de Desarrollo Humano, ¿a quién le vamos a preguntar cómo se está organizando todo? Esto nos dijo. ¿Se prepara Formosa para esto, señor? ¿Y qué centro van a habilitar si es que hay casos? Yo le termino, por favor, de concretar esto para contextualizar, porque muchas veces nosotros miramos el problema y tenemos que ver el contexto general. Entonces, en el contexto general nosotros tenemos que darnos cuenta de esta realidad. Si China en poco más de un mes y medio logró contener y mesetar este problema, es porque el mundo científico y la tecnología ha permitido, y creo que en muy breve tiempo va a estar la vacuna también. Así es que a nosotros nos toca en un momento en que la gente adinerada que viajó a Europa y que ha viajado a otros continentes está viniendo seguramente con el coronavirus. Entonces, este problema que nosotros lo estamos tomando muy seriamente desde el mismo momento en que se hizo noticias en el mundo cuando salta esta epidemia. Nosotros estamos preparados, como lo estuvimos preparados con el ébola, pero claro, el ébola surgió en un país africano, no tuvo tanta prensa. Entonces, y esto sí, porque está afectando a los países desarrollados, los países como Italia, como España, como Alemania. Entonces, lógicamente tiene un gran impacto en la prensa. ¿A quiénes están involucrando? Involucran
fuertemente a los que tienen problemas de salud serios y a los mayores de 65 años. Esto tenemos que también saberlo. Ahora, Formosa, ¿cómo se está preparando? Formosa se prepara desde el mismo momento y hacemos permanentemente acciones y simulaciones, no solamente para esta contingencia. Venimos trabajando para todos los tipos de virus porque el H1N1, la gripe, mata más que el coronavirus. Entonces nosotros tenemos que estimular permanentemente a nuestros agentes de salud para que trabajen correctamente, también educar, como bien lo dijo la profesora Analía Ensenreder, donde trabajamos en forma conjunta. Esto es un trabajo integral e integrado que se hace con un sentido solidario, pensando siempre en la gente. Y esta estrategia nosotros la llevamos también a los efectores de salud en cuanto a la preparación de cada uno de ellos. Tenemos un centro de consulta, tenemos los distintos niveles de prestaciones de servicio en caso de tener un caso grave, que lo podemos tener, no lo negamos en absoluto. Estamos preparados para poder recibir esta circunstancia que se puede presentar. Así es que, bueno, lo que tenemos que llevar es educación y tranquilidad a la población, básicamente. ¿Pero hay algún lugar asignado en donde van a atender a la gente? Había empleados que estaban trabajando todos con barbijo. ¿Es necesario llegar a eso? No es necesario. Nosotros venimos recomendando permanentemente que eso no es necesario. Es necesario solamente en aquellas personas, si es que existe circulación viral, si estuvo en contacto con algunos que es sospechoso de haber viajado y que está con algún síntoma, y si tiene una comorbilidad, algún problema de salud. Entonces, una persona que está en un supermercado trabajando, en absoluto le va a solucionar ni va a prevenir tampoco, al contrario, no genera un estado de pánico en el resto de la gente y que no conduce en absoluto a nada. Nosotros como funcionarios quizás seríamos los primeros en estar con barbijos y demás, y no lo estamos. Hubiésemos suspendido las clases, no lo suspendimos. Las actividades deportivas tampoco lo suspendimos. ¿Pero por qué? Porque sabemos perfectamente y cada vez se conoce con más precisión. ¿Por qué? Porque el análisis científico que se hace en cuanto al conocimiento del ciclo del virus se conoce mucho más día tras día, porque la investigación está globalizada. ¿Mito o verdad? ¿Con este calor no circula el virus? ¿Qué virus? El virus del coronavirus. ¿En calor no se muere el virus? Las temperaturas altas, sí, de más de 27 grados, tiene una muy breve vida de menos de media hora. Así que por eso es que se recomienda la limpieza que todos los días tenemos que hacer, pero esto viene bien también para seguir recomendando, porque hay otros coronavirus que nosotros tenemos que tener en cuenta claramente de que tenemos que cuidarnos. La gripe común, de cómo cuidarnos entre todos cuando estornudamos, usar pañuelos descartables, y si no lo tenemos pañuelos descartables, los que tenemos, bueno, hacer el descarte correspondiente, y lo otro es hacer el reposo correspondiente si está con un cuadro gripal en su domicilio. ¿Algún lugar asignado específico, ministro, si es que esto empeora? Se hablaba acerca del hospital de alta complejidad, le consultamos porque es bueno clarificar para que la gente sepa. Hay muchas versiones y poca información específica oficial, por eso le consultamos. Nosotros todos los días estamos trabajando con diferentes efectores, con la prensa también, llamando constantemente y contándole el día a día y las acciones que venimos llevando adelante. De manera de que estas cuestiones no son reales. La información está. No, señor, conferencias de prensa no hay. Trabajan con, en este caso, las agencias del gobierno, que está muy bien, pero a los medios privados no nos convocan. Por eso le consulto, si es que se está evaluando, porque se trascendió periodísticamente, el diario Cuarto Poder había dicho que ya se había organizado un lugar específico, si es que hay más casos, para una atención mucho más delicada. Por eso queremos saber si están así.
Mire, la cuestión es la siguiente. Nosotros armamos nuestra estrategia y protocolo en función a las necesidades donde la gente tenga un lugar de referencia. ¿Qué es eso? Eso es en el centro, un nuevo centro que tenemos justamente en un lateral del hospital de alta complejidad. Sencillamente es para que la gente tenga referencia y pueda consultar ante un caso febril, un caso de gripe, y de ahí se hará el análisis correspondiente porque la persona tiene que hacer una declaración jurada. La declaración jurada que vino de un país donde circuló justamente el virus. Además, se rellena, porque es una denuncia obligatoria, se debe hacer el llenado de lo que corresponde en cuanto a la planilla epidemiológica. En función a eso se va tomando todos los recaudos correspondientes para poder actuar, de tomar muestras, de hacer las medidas de aislamiento, prevención, si así lo requiere. Es decir, que todos son medidas. En principio, la recomendación que se encuentra en todos los medios de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en forma conjunta también el Ministerio de Salud de Nación, trabajando con el Consejo de Emergencia y con los consejos de emergencia de cada una de las provincias. Es decir, que esto nosotros no estamos aislados, estamos trabajando en forma permanente. Nos hicimos presentes desde el primer momento con el Ministro de Salud de Nación en los primeros COFESA después del desastre que ha dejado el gobierno de Macri. Entonces, siendo una Secretaría de Salud donde financió, y aún así, en cuanto a lo que es el presupuesto, que no está asignado como que no tiene el presupuesto adecuado, el gobierno nacional se está haciendo cargo de esta situación y el gobierno provincial con más razón todavía. Así que esto tenemos que saber, esto tiene que transmitir, no lo corten. Jamás cortamos nada, ministro. No sé qué experiencia habrá tenido con otro medio. Cuenten la verdad y digan la verdad, porque esta es una gran realidad que a nosotros nos está tocando. Tenemos que comunicar con responsabilidad porque esta es la realidad que nosotros, y les vamos a contar la verdad, así como dijo el gobernador. No vamos a esconder nada porque esconder es una mentira de patas cortas y no nos sirve a nadie. ¿Evalúan, ministro, en ese contexto hacer ruedas de prensa con todos los medios para ir informando, como se hace en Chaco, que habla el gobernador, y en otras provincias también? Digo, para que la información llegue concisa y precisa. Sí, claro, todos los medios sociales que son necesarios, que la gente consume mucho. Los medios escritos ya prácticamente lee muy poco la gente. Entonces, los medios televisivos, sí, lo miran también. En el momento oportuno los vamos a llamar, los vamos a convocar para poder charlar de estas cuestiones y que puedan hacer las preguntas correspondientes. No sé si por ahí ya han tenido algún tipo de noticia con relación a esta partida importante que mencionó el ministro de Salud de la Nación, que va a efectivizarse para todo el país, para tener, en este caso, más fondos para poder paliar todo esto. Claro que sí. Esto es un gobierno del pueblo. Esto es un gobierno que se preocupa por el pueblo. Entonces, van a dedicar las partidas correspondientes porque, bueno, pues se dictó el decreto correspondiente, la ley de emergencia social y de salud. Por lo tanto, los recursos van a estar. Entonces, y del mismo modo, la provincia nos venimos preparando hace muchísimo tiempo con los efectores de salud que sí tiene el recurso. Esto no es un supermercado. Quiero contestarle a esta persona de Clorinda que salió a decir cualquier barbaridad. Entonces, en cuanto a la inauguración de centros y demás que no tienen recursos humanos, que no tienen insumos, no tienen elementos y demás, una gran mentira. Esta mentira tiene patas cortas. Tiene que ser sincero y no tiene que mentirle a la gente. ¿Algo más, ministro, que quiera decir con relación a todo este proceso, cómo se están organizando? Yo les pido, por favor, que tengan responsabilidad, y más los que tengan cargos, sean de la oposición, de quien sea, tenemos que tener mucha responsabilidad en cuanto a estas cuestiones. Porque el capital que tenemos los seres humanos es la vida. Entonces, con eso no podemos jugar y, por lo tanto, cada uno tenemos que ser responsables desde las áreas de competencia en poder
aportar lo necesario para poder ayudar en esta contingencia que no le sucede a Formosa, le sucede al mundo. Y estas son las cuestiones que nosotros tenemos que transmitir y hacer consciente de esta realidad. Bueno, conversábamos antes de salir al aire con el equipo de producción del noticiero. No sabemos qué experiencia habrá tenido el ministro cuando habla de que le cortan las notas, pero aquí en este canal, en este medio de comunicación, en el multimedio en sí, se pasa absolutamente todo, siempre. Cuando quieren hablar, era hora que el ministro hable con Canal 7 y que nos explique cómo se están organizando, porque la gente quiere saber, y si se guía por supuestos o por trascendidos de internet, porque información directa cuesta que te den. En este caso, bueno, ahora habló y se supone que ya quedó el compromiso de que van a hacer conferencias de prensa y nos van a invitar a todos los medios de comunicación, porque la gente se informa por todos los medios, no por los que a él le parece. Vamos a pasar ahora una conferencia de prensa, porque así se maneja la gente responsable, desde el Ministerio de Salud de la Nación, abierto a todos los periodistas, explicando, en este caso, el ministro de Salud de la Nación, qué pasa con el coronavirus. Se encuentran presentes la señora secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. La acompaña Mirta Roses, quien es embajadora especial de la OMS sobre coronavirus para América Latina y el Caribe, y Pedro Can por la Fundación Huésped. Vamos a escuchar en principio la palabra de Carla Bisotti. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar. Un agradecimiento a la doctora Roses, al doctor Can y a todos los expertos. Estamos terminando la reunión de la Unidad de Coordinación General, que fue presidida por el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete, con la presencia del Ministerio de Salud, los ministros del Gabinete Nacional y representantes de más de 10 sociedades científicas y expertos que vienen acompañando este proceso dinámico de generación de recomendaciones y de evaluación de la situación para actualizar las situaciones en el marco de un decreto de 2007 que firmó el actual Presidente de la Nación cuando era Jefe de Gabinete y el Ministro de Salud actual. Estamos hablando de una situación dinámica, como decíamos, de una enfermedad, de un virus que en el 80% de los casos es leve, en el 20% de los casos puede ser grave y solamente el 6% es crítico, y está focalizada la situación de mayor riesgo en una población particular que son los mayores de 65 años, fundamentalmente con lo que nosotros llamamos comorbilidades, tener alguna condición de riesgo, y la suma de esas comorbilidades aumenta el riesgo. En este momento China está disminuyendo el número de casos y la situación más activa está en Italia, y en Europa. Y es muy importante aclarar que la situación de América, de la región de las Américas, difiere de la situación epidemiológica que tiene en este momento Europa y que se está trabajando fuertemente en una oportunidad que tenemos, que es aprender de lo que le está pasando a Europa para intentar generar alguna acción de adelantarnos. En ese sentido, la situación es que tenemos 17 casos confirmados en varias jurisdicciones, con un fallecido que tenía condiciones de riesgo, y que Argentina está trabajando en fase de contención porque todas las personas confirmadas vienen de viaje, tuvieron un antecedente de viaje y se están estudiando diferentes situaciones. Después de la reunión, la recomendación que se suma a las recomendaciones del viernes que se emitieron es fundamentalmente a la población no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus. Esas áreas de transmisión sostenida del virus se ampliaron en relación a la epidemiología: es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón y China y Corea del Sur. Y una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años, que es el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social, el distanciamiento social recomendado, de minimizar las actividades con público, de minimizar el contacto con personas con síntomas respiratorios, minimizar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación por 14 días, aunque estén asintomáticas, y el trabajo puntual de lo que es la higiene de manos, el airear los ambientes, el limpiar las superficies, trabajando específicamente con la consulta precoz, el contacto precoz con el sistema de salud en caso de presentar síntomas para su atención.
En relación con el final de la reunión, el presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación, que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia, y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno, el fortalecimiento también de equipamiento en los hospitales y trabajar en el contexto de lo que se vaya necesitando para disponer de esa partida presupuestaria extra en relación a esta contingencia. Le doy la palabra al doctor Khan y después a la doctora Roses. Prefiero responder preguntas. Bueno, doctor Khan. No, yo simplemente para agregar a lo que dijo la doctora Bisotti, es que todos tengamos en cuenta que nosotros estamos en presencia, quiero recalcar este concepto de una epidemia dinámica. Es un fenómeno dinámico donde lo que es cierto hoy puede ya no ser cierto dentro de algunas semanas o dentro de algunos días. Al día de la fecha no tenemos comprobada circulación local. No es imposible que eso ocurra en algún momento, y por eso están también ya planificadas una cantidad de medidas para la fase de mitigación, cuando si se llega a producir la circulación local. Quiero subrayar que hay una diferencia muy clara en términos de riesgo y mortalidad para la población general respecto de la población de más edad. Prácticamente no hay casos en niños menores de 9 años, los casos que hay en jóvenes menores de 30 son en general casos muy leves que no afectan mayoritariamente más que la molestia de un episodio febril respiratorio, y en cambio en la medida en la que se va subiendo en décadas aumenta mucho la mortalidad, que llega a un 15% en los mayores de 80 años contra una mortalidad del 0,2% en los más jóvenes. Por eso la preocupación que hemos tenido en esta reunión interministerial y con los expertos, que fue coordinada por el señor presidente, está puesta en la preocupación por los adultos mayores, para evitar las congregaciones, para evitar que los adultos mayores por un tiempo miren más la tele y vayan menos al cine, vayan menos al teatro, evitar las reuniones en los centros de jubilados, tener un cuidado especial en los geriátricos, evitar que las personas que estén con síntomas vayan a visitar a los centros geriátricos. Personas que hayan venido del exterior no deberían acercarse a los lugares donde se concentran los adultos mayores. Una recomendación especial, aprovechando la muy importante presencia de los medios, es el hecho que, tengamos en cuenta que estamos en temporada de vacunación antigripal y es necesario promover la vacunación antigripal de las personas que lo tienen indicado, en este caso concreto las personas mayores de 65 años, entre otros, porque eso nos va a evitar no solamente, nos va a permitir mitigar la epidemia de influenza, que viene, de acuerdo a lo que vemos en el norte, bastante severa, sino que además muchas veces se va a constituir en un tema de diagnóstico diferencial. Una persona que tiene fiebre y un cuadro respiratorio, bueno, si logramos evitar que tenga influenza, va a ser un elemento menos. Y termino diciendo una cosa muy importante, que estos fondos que dispuso Presidencia de la Nación van a servir para fortalecer no solamente el sistema de diagnóstico, sino también los recursos terapéuticos. Fue realmente muy grato escuchar cómo, por ejemplo, el ministro de Defensa hablaba de las posibilidades que tienen las estructuras de las Fuerzas Armadas, lo mismo dijo la ministra de Seguridad, en relación a poder aportar al sistema de salud si en el día de mañana fuera necesario. Es decir, hemos sentido una situación de coordinación que realmente nos parece importante destacar. Damos paso a las preguntas. Buenas tardes, señora subsecretaria Carla Bisotti. Buenas tardes, doctor Pedro Khan, doctora Mirta Roses. ¿Qué debería pasar en nuestro país para pasar de la fase de contención a la fase de mitigación? ¿Qué medidas se están estudiando para esta eventual fase de mitigación? Y entre esas medidas, si se está estudiando, ¿qué tan lejos? Estamos lejos todavía de la medida, por ejemplo, tan restrictiva que ha tomado Italia, de aislamiento de los 60 millones de habitantes, en los cuales solo pueden salir con el objetivo de ir a trabajar, ir a comprar comida o alimentos, o por supuesto ir a los centros de salud. Y con respecto a las personas de más de 65 años, se toma la recomendación, todavía no hay ninguna restricción obligatoria de alguna manera para que salgan de sus viviendas, ¿verdad? Bueno, esta es una situación igual que vivimos con otras enfermedades causadas por agentes nuevos, ¿no? Por virus nuevos que comienzan a circular por primera vez entre los seres humanos, generalmente de origen animal, como ustedes saben, y como hemos tenido otros.
La fase de contención es muy dinámica porque está definida por los casos importados y los casos conglomerados que llamamos. Para siempre recordarle al público, manejamos todo con C. Casos, conglomerados, circulación comunitaria. Casos, el caso importado, como es la situación que está viviendo la Argentina. Conglomerados, como hemos tenido también algunos, es los relacionados inmediatamente con ese caso. Y la circulación comunitaria es cuando ya no podemos identificar quién le pasó a quién. Entonces, eso es muy dinámico porque hay países grandes, como ha pasado en China, por ejemplo, donde han tenido gran circulación comunitaria en algunas provincias, mientras que en otras provincias no han tenido. Para que ustedes se den cuenta, o en Estados Unidos o en España, en otros países, están con casos importados o con conglomerados, pero no hay una circulación comunitaria en todo el territorio. La situación de Italia realmente es una situación muy preocupante porque prácticamente se ha convertido en una circulación comunitaria intensa y de gran trascendencia para la Argentina, porque tenemos una vinculación y un tránsito de pasajeros directo y de gran cantidad, tanto de personas que viajan a Asia como desde Italia, y muchas veces nuestros residentes son de origen italiano o tienen nacionalidad italiana y muchas veces son mayores de 65 años, que es uno de los grupos de riesgo. Por lo tanto, la situación de Italia cambió el grado de riesgo de la Argentina. Hasta que explotó, digamos, la situación en Italia, la Argentina y la mayor parte de América del Sur y del hemisferio sur estaba de alguna manera lenta. La explosión de Italia realmente fue sorprendente. Como yo diría que fue sorprendente el H1N1 cuando surgió en México, Estados Unidos. Estaba todo el mundo esperando que surgiera en Asia y de pronto surgió en México, Estados Unidos y a la América, los países de Latinoamérica y el Caribe los sorprendió. Y en esa misma situación estamos ahora cambiando mucha de la dinámica a raíz de esa situación expansiva que ha tenido Italia con una aumento de 300% día a día, ¿verdad? Ya fuera de la posibilidad de contener y por lo tanto se pasa a la fase de mitigación. Pero a veces en un país eso puede ocurrir en un municipio, puede ocurrir en un barrio, puede ocurrir en una parte de una provincia o puede ya expandirse. Y la fase de mitigación es reducción del impacto, es decir, en primer lugar, reducción de la mortalidad. Bueno, suspensión en la región, al menos de clases por 15 días, de la posibilidad de reunirse, de realizar actividades deportivas. Por ahora, Formosa descarta ese tipo de acción y escuchábamos recién las recomendaciones, en este caso, que vienen directamente